Quisiera muy brevemente en este respecto recordar la experiencia que tuvimos en el 2004 cuando hicimos el Programa Nacional de Derechos Humanos, que desde mi punto de vista fue el primer intento cabal de hacer una política de Estado en la materia. A mí me tocó conducir ese proceso, que luego fue reconocido internacionalmente e incluso utilizado por otros países, y tomar como base esa experiencia para proponer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea una pieza articuladora que lleve justamente a poner en el primer nivel nacional a los derechos humanos. En esa ocasión logramos, por ejemplo, la firma de los 32 ejecutivos locales a favor de un acuerdo nacional por derechos humanos. 200 universidades se adhirieron a un programa de educación en derechos humanos. Y además dimos entrada a un esquema de participación social en la rendición de cuentas. En todo esto recuerdo también que la CNDH no participó, al menos activamente. Esta capacidad de articulación permitirá darle a la CNDH mucho más eficacia, sin necesidad de seguirle aumentando su presupuesto. Creo que en una etapa como la que vivimos, no podemos darnos el lujo de tener presupuestos que no estén dirigidos a aliviar las problemáticas sociales, y creo que en el caso de la CNDH sus recursos deben estar destinados a las actividades que verdaderamente alivien los derechos, mejoren la situación de los derechos humanos. En esta línea quiero hacer énfasis también a los problemas de marginación, de desigualdad y de pobreza que seguimos teniendo en México. La CNDH no puede ser indiferente a estos problemas y debe aplicar todos sus recursos y capacidades, que no son pocas como he dicho, para intentar solucionarlos, porque son, con todas sus letras, violaciones a derechos humanos y por lo tanto entran en el campo de su competencia. Sobre estas bases, distinguidas senadoras y senadores, hago mi propuesta de renovar a profundidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ponerla al servicio realmente de cada una de las personas. Y quisiera decir también ante ustedes una última cosa, un último compromiso. En caso de que sobre mí recaiga la responsabilidad de la presidencia, tengan por seguro que nunca vetaré ni obstaculizaré la designación de un consejero o consejera. Es una responsabilidad del Senado que respetaría y además me sentiría muy privilegiado en tener realmente un consejo plural, crítico y participativo. Ustedes y la sociedad mexicana en su conjunto pueden tener la certeza de que mi compromiso, en dado caso que se me dé el privilegio de dirigir esta institución, será únicamente a favor de las personas. Nunca tendrá tintes, ni políticos, ni partidistas, ni de cualquier otro interés. No me resta, creo que estoy en el tiempo, más que agradecerles esta oportunidad que, como digo, es inédita, que es de absoluta transparencia y que fortalece, por supuesto, a la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Fue usted muy puntual también con su tiempo. Gracias. Sin embargo, sí tenemos criterio, ¿no? Elasticidad. Nunca interrumpimos más que cuando ya casi doblan el tiempo. Okay. Digo, no es para que lo doble el tiempo, aclarando. aclarando. Lo bueno, tomo en cuenta. ¿verdad? En el uso de la voz, la senadora Adriana González Carrillo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ricardo Sepúlveda, yo quisiera preguntarle algo muy particular. Primero decir que esta visión de que el tema y el respeto de los derechos humanos sea una política del Estado mexicano, pues me parece que su trayectoria lo hace congruente y sostiene su visión, no solamente porque ha estado al frente de la Coordinación de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, donde por primera vez el Estado mexicano tuvo un programa de acción, donde por primera vez se consultó a las organizaciones sociales y se construyó a partir de la suma de esfuerzos este programa. También por su paso y su participación en distintas instancias del Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado,
y muy vinculado a las reformas que hoy estamos trabajando para realmente poder asumir plenamente lo que usted plantea, que es que el respeto y la promoción de los derechos humanos sea una verdadera política del Estado mexicano. Vemos en el país muchos niveles de avance, principalmente en la consolidación democrática por el eje de los derechos humanos, y vemos que la Federación avanza, y yo diría también un poco, y lo conozco el programa, en el Distrito Federal. Sin embargo, hay la mayoría, me atrevo a decir, la mayoría de las entidades federativas en el país no presentan un programa, no consultan a las organizaciones. ¿Qué necesitaríamos hacer o qué sugeriría, sobre todo usted que tiene la experiencia de haber diseñado este programa, para evitar tener estas dos o múltiples velocidades en el tema? ¿Cómo lograr que realmente no solamente sea una política de la federación, sino que también se sumaran las entidades federativas, que los gobiernos estatales pues realmente impregnaran de esta visión de respeto a los derechos humanos todas sus políticas públicas? Y, por supuesto, felicitarle por su plan de trabajo y su presentación. Muchas gracias, senadora Adriana González. Efectivamente, la política de Estado está orientada a la efectividad en la defensa y protección de los derechos humanos. Es algo que me he permitido llamar las paradojas de los derechos humanos en México, donde encontramos grandes avances en algunos campos, muchas ratificaciones de tratados internacionales, incluso legislación que avanza en algunas materias, y la efectividad no se da como le esperábamos. Por eso es la propuesta de lograr una política nacional, que en primer lugar logre que en las grandes decisiones nacionales, en todo índole, en materia por supuesto de seguridad, pero en materia también económica o de educación o de desarrollo social, hay un enfoque de derechos humanos y estemos atentos a cuáles son las consecuencias que en esa materia se dan cuando se toma una decisión. De otra forma, los derechos humanos tienen el riesgo, y esto es experiencia también internacional, de quedar en un segundo o tercer lugar. Por eso es esta propuesta. Y efectivamente, el que sea una propuesta de carácter de Estado significa, entre otras, darle ámbito nacional. Cuando hicimos el Programa Nacional de los Derechos Humanos, pensamos siempre en que necesitábamos una base jurídica para darle alcance nacional. No la teníamos, y creo que es uno de los puntos importantes. Era nuestra primera dificultad, porque teníamos que lograr sumar a todas las entidades federativas en ese propósito. Eso fue la razón por la cual hicimos este Acuerdo Nacional de Derechos Humanos que, como digo, gobernadores de todos los estados, de todos los partidos políticos, lo firmaron. Y al llegar a ese punto, nos encontramos también con otro problema que era la transeccionalidad. Hoy por hoy los programas, aun cuando sean de derechos humanos o de cuestiones tan importantes, no logran trascender la vinculación con la administración pública. Y eso obviamente les hace perder efectividad. Por esa razón creo que por un lado debe revisarse la base jurídica sobre la que se elaboran programas de esta naturaleza para que efectivamente puedan ser tanto transeccionales como contar con una vinculación con los estados mayor. En segundo lugar está el trabajo que tiene que hacer cada una de las instituciones locales, porque finalmente no vamos a romper este principio de autonomía y de supremacía de las entidades federativas. Pero recuerdo bien que también cuando hicimos ese esfuerzo, varios de los estados se vieron animados a hacer un programa de Estado en Derechos Humanos. Esto fue en el año 2004 a 2006. Hoy, en el 2009, solamente un estado o una entidad federativa, que es el Distrito Federal, ha logrado dar ese paso. Yo creo que hace usted muy bien en señalar ese punto y le agradezco la pregunta, porque se trata efectivamente de dar a los derechos humanos un alcance nacional, dado que es una materia de carácter nacional. Lo que no puede suceder es que los derechos humanos se defiendan más en un estado que en otro, o que tengamos una regulación más proteccionista o garantista en un estado que en otro. Entonces se requiere de ese esfuerzo para que tenga carácter nacional. La CNDH debe mirar así las cosas. No debe ser una institución centralizadora, sino una institución, al contrario, que fomente la intervención de todas las autoridades.
Gracias.